sobre este curso de auditoría y desempeño, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es la competencia que busca lograr en ustedes este curso, estas 5 sesiones? Conocer y analizar los conceptos y metodología de una auditoría de desempeño como una herramienta que nos va a servir para mejorar la gestión pública, como le dije hace un momento, ¿no? En beneficio del ciudadano. Este tipo de control, señores, está totalmente ligado, totalmente vinculado a las políticas de modernización pública, a la gestión por resultados, ¿no? A una gestión pública moderna. ¿Perfecto? Entonces, esa es la competencia que vamos a desarrollar. Conocer los conceptos, conocer y analizar los conceptos y metodologías de la auditoría de desempeño como una herramienta para generar mejoras en la gestión pública en beneficio del ciudadano, que es el fin último, ¿no es cierto? Vamos a profundizar ya sobre eso. El ciudadano, las demandas ciudadanas debe quedar claro en una gestión por resultados, son las que buscan ser satisfechas a través del logro de resultados justamente de las políticas públicas. Las políticas públicas, señores, se formulan sobre la base de las demandas ciudadanas. Entonces, una gestión pública por resultados busca impactar en esa demanda ciudadana, en convertir esa demanda, ¿no? De ciudadana en ciudadanos satisfechos. Ese es el fin ideal que tiene que lograr la gestión pública. Entonces, miren, comparto con ustedes el temario con lo que vamos a compartir estas 5 sesiones. El día de hoy vamos a hablar sobre control gubernamental y control social. Ya, es importante que contextualicemos nuestra auditoría de desempeño, y yo estoy seguro que acá hay gente que trabaja en gestión pública, hay gente que aún no y de repente tiene ese interés, hay gente que está vinculada a control y otros que no. Entonces, este curso es para todos, ¿ok? Este curso está dirigido a todo aquel estudiante, trabajador público, ¿no? Que desea conocer más de lo que es control gubernamental. El control gubernamental, señores, es parte de la gestión pública y es necesario que conozcamos todos, ¿no? Entonces, el primer tema que vamos a abordar el día de hoy es control gubernamental y control social. ¿Perfecto? Vamos a conocer qué cosa es el control gubernamental, las normas, la estructura, el sistema de control, los servicios de control, pero también qué cosa es el control social o qué mecanismos tenemos para fomentar esto del control social. Muy interesante. Luego, en nuestra próxima sección, ¿no? Que es este miércoles, vamos a hablar sobre auditoría de desempeño ya, con los conceptos, sobre las normas nacionales y normas internacionales, señores, ¿no? Ahí van a ustedes conocer cómo la auditoría de desempeño no solo se hace en el Perú, se hace en el mundo. En muchos países se hace inclusive mayor porcentaje de auditoría de desempeño que las auditorías que ustedes, o que se suele conocer más, ¿no? Las auditorías de cumplimiento, que determinan presuntas responsabilidades. Y estas auditorías de desempeño en el mundo están reguladas por normas internacionales que estandarizan el trabajo de las auditorías de desempeño y otros tipos de auditorías también, ¿no? Vamos a conocer un poco esto también, cómo funciona internacionalmente todo esto de las normas de control y los estándares internacionales para los servicios de control. ¿Perfecto? El tercer tema que vamos a ver el siguiente lunes, ¿no? Es modernización de la gestión pública y cómo estos conceptos, que ya algo les he mencionado en la introducción, cómo estos conceptos de gestión pública moderna, ¿no? Se enlazan, se vinculan con la auditoría de desempeño. De hecho, yo les comento, yo he sido gerente de auditoría de desempeño, actualmente soy supervisor de auditoría de desempeño, y yo soy un convencido de que no hay servicio de control que esté tan vinculado, que promueva tanto la gestión pública moderna, ¿no? Cuando nosotros, seguro ustedes han tenido la oportunidad, o si no los invito también a llevar a cabo cursar alguna capacitación sobre modernización de la gestión pública, ¿no? Van a poder conocer más a profundidad
¿no? Cómo se estructura, cuáles son estos pilares, estos ejes estratégicos de la gestión pública, todos orientados al ciudadano, ¿no? A lograr una gestión más eficiente dirigida al ciudadano. Entonces, la auditoría de desempeño se vincula, señores, con la modernización de la gestión pública. Eso es algo muy interesante que vamos a conocer en nuestro tercer módulo, en nuestra tercera sesión, ¿no? Y ya en la sesión 4 y 5 nos vamos a meter de lleno ya en las metodologías particulares de la auditoría de desempeño, ¿no? Tanto para sus procesos de planeamiento, planificación, como ejecución y seguimiento de recomendaciones. ¿Perfecto? Entonces, esos van a ser nuestros 5 temas con los cuales nosotros, señores, vamos a conocer y analizar todos estos conceptos y metodologías, ¿perfecto? Para poder aplicarlos, ¿por qué no? Yo este curso lo dicto muy continuamente, ¿no? Y repito, no está dirigido exclusivamente, lo dicto también en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría, pero también lo dicto o lo dirijo a público que no es auditor. Y repito, ustedes van a conocer o van a poder tener una visión de cómo promover o proponer, ¿no? Un análisis en búsqueda de mejoras de los procesos en los cuales ustedes intervengan, ¿no? Pueden proponer a sus inmediatos superiores, quizás, ¿por qué no? Hacer una evaluación de este tipo para identificar cómo mejorar algunos aspectos claves, algunos procesos claves sobre los cuales se han identificado un problema en términos de ineficiencia, ineficacia. Señores, yo estoy seguro que ustedes saben que si bien es cierto, estamos ya hartos de la corrupción, si bien es cierto, la corrupción requiere que cada vez seamos más agresivos también en esta lucha contra la corrupción, cada vez con mejores herramientas, porque la corrupción también evoluciona y nosotros tenemos que estar mucho más fortalecidos que todo este sistema de corrupción, ¿no es cierto? Pero también sabemos que no solo la corrupción perjudica a nuestro país, a nuestra gestión pública, sabemos que también hay mucho de ineficiencia, mucho de ineficacia, ¿no? Que requiere justamente ayuda, que requiere promover mejoras, ¿no es cierto? Entonces, ese es el caso de la auditoría de desempeño. Para la lucha contra la corrupción, tenemos herramientas, obviamente, en el Sistema Nacional de Control y hay que seguir sumando esfuerzos, ¿no? Para lograr mejores resultados en la lucha contra la corrupción. Pero estamos acá reunidos para otra finalidad, no para buscar responsables, no para buscar delitos, sino para identificar problemas y proponer mejoras para ayudar, ¿ok? De eso se trata, señores, la auditoría de desempeño. Perfecto. Dame un segundo. Miren, señores, el día de hoy en específico vamos a hablar de control gubernamental, ¿no? Como escenario de contexto para nuestras auditorías de desempeño. ¿Perfecto? Miren, ¿cuál es el marco normativo del control gubernamental? Tenemos que saber que desde nuestra constitución política, ¿no? Ya se habla de la Contraloría, obviamente, se habla de lo que es el control gubernamental, ¿no? Pero ¿cuál es la normativa más general, ¿no? Más directa, por así decirlo, que regula a la Contraloría y a todo el Sistema Nacional de Control? La Ley 27785. Hoy día vamos a conocer muchos conceptos de esta Ley 27785. De hecho, yo hoy día he compartido con el equipo de ENCAP, no solo las diapositivas del día de hoy, sino también esta norma, ¿no? Porque señores, es la Biblia hoy por hoy de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control. Conociendo la Ley 27785, conocen todos los conceptos fundamentales, los principios básicos del control gubernamental. Perfecto. Entonces les recomiendo siempre tener a la mano esta norma a los que les gusta el tema del control gubernamental. Ahí van a tener pues toda la orientación que necesitan para comprender este tema al detalle, ¿ok? Entonces, luego tenemos, por ejemplo, la ley 28716, la ley de control interno, y ahora hoy vamos a hablar un poco también de control interno,
¿no? Y así, ¿no? Hay una ley que despliega el control simultáneo también, y luego tenemos nuestro marco normativo institucional, ¿no? Como por ejemplo también las normas de control interno, ¿no? Las normas internacionales, las famosas ISAI, ¿no? Promovida por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras, por sus siglas en inglés, INTOSAI. En la segunda sesión vamos a hablar del INTOSAI y vamos a hablar de las normas internacionales de control y en específico las normas internacionales de auditoría de desempeño. Muy interesante, o sea, ustedes este curso van a salir de este curso con conocimientos respecto a la auditoría de desempeño en el marco de las normas nacionales e internacionales. ¿Ah? Eso es algo que quiero destacar bastante. Y luego, bueno, tenemos la normativa operativa, que son los manuales, directivas, por ejemplo, la auditoría de desempeño, vamos a hablar del manual y de la directiva de auditoría de desempeño, ¿no? Aprobada con resolución de Contraloría 02 del 2022. Ahorita nomás, bueno, ya ha pasado rápido el año, en enero, ¿no? En enero del 2022, antes decía ahorita nomás, ahora ya, miren, ya estamos ya entrando al mes 7 del año, rapidísimo. Bueno, este año se emitió esta resolución de Contraloría 02-2022 que aprueba la directiva y el manual de auditoría de desempeño. Y así como, para que vayamos conociendo, y hoy día también vamos a hablar un poco de eso, así como esta resolución aprueba esta directiva y este manual de auditoría de desempeño, tenemos toda esta normativa operativa, tenemos también, entre esta normativa operativa también tenemos resoluciones que aprueban directivas y manuales de auditoría de cumplimiento, ¿no? De los controles simultáneos, de todos los servicios de control que son variados, ¿no? Que realiza la Contraloría, se han emitido, ¿no? Normativas operativas específicas, manuales, ¿no es cierto?, para que los auditores puedan guiarse en el desarrollo de estos servicios, pues, ¿no? Y estandarizar la calidad de los mismos. Miren, dijimos, ¿no?, que desde la Constitución política ya encontramos antecedentes o base legal, normativa, ¿no?, sobre nuestro tema de auditorías o de control gubernamental. El artículo 82 de la Constitución política nos define que la Contraloría es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. ¿Perfecto? Entonces, miren, órgano superior del Sistema Nacional de Control. Algo que hoy día vamos a desarrollar es justamente este concepto también de Sistema Nacional de Control. Señores, no todo es Contraloría en cuanto a control gubernamental, por si acaso, ¿no? Además de que existe el control interno, que no es de la Contraloría, existe todo el Sistema Nacional de Control. Perfecto. La Contraloría es el órgano rector del sistema, por cierto, pero tenemos otros órganos que los componen, ¿ok? La Contraloría es el órgano rector. Entonces, miren, si nosotros seguimos viendo, ¿no?, nuestra normativa y queremos conocer qué cosa es control gubernamental, ¿se acuerdan que les hablé de la ley 27785, ¿no es cierto? Le dije que era la Biblia, ¿no?, de lo que es control gubernamental, del Sistema Nacional de Control, y también se desarrolla todo el tema de la Contraloría como ente rector, sus atribuciones, entre otros, ¿ok? Entonces, miren, si tuviéramos a la mano nuestra ley 27785 y vemos el artículo 6, vamos a encontrar la definición de control gubernamental. ¿Perfecto? Y miren, yo lo he puesto así, lo he dividido en bullets, he desmenuzado un poco la definición, que está en un párrafo corrido de unas cuantas líneas, con la intención un poco de que visualmente nos ayude a reflexionar ya sobre lo que vamos a tocar en estas 5 sesiones, sobre auditoría de desempeño. Miren, cómo la definición de control gubernamental ya obviamente incluye, ¿no?, términos, ¿no?, o hace referencia a lo que es esta auditoría o evaluación de desempeño. Miren, ¿qué nos dice? A ver,
¿Qué cosa es control gubernamental, señores? ¿Qué cosa es control gubernamental? Perfecto. 3 verbos primero, ¿ya? Para que se nos quede grabado. Consiste en la supervisión, Contraloría supervisa, el Sistema Nacional de Control, el control gubernamental implica eso, la supervisión, la vigilancia, la verificación, ¿ok? Empezamos por ahí, ¿no? Consiste en la supervisión, vigilancia, verificación. Ahora bien, ¿de qué? Ahí vamos, ¿no? 3 bullets tenemos ahí. Yo le he separado en 3 bullets lo que está, ya le dije, redactado de corrido, ¿ok? Primero, ¿no? Supervisa, vigila y verifica los actos y resultados. Ojo, vamos viendo las palabras mágicas, ¿ok? Resultados de la gestión pública. En segundo lugar, ¿no? Supervisa, vigila, verifica el grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía y en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Ya, si lo primero, cuando nos hablaba de resultados, ya nos está invitando a vincular fuertemente esta redacción, este concepto con la auditoría de desempeño, ya pues hablar de que supervisa, vigila, verifica el grado de eficiencia, eficacia, economía, ya es hacer referencia directamente a una auditoría de desempeño, ¿no? La auditoría de desempeño es la herramienta para medir el grado de eficiencia, eficacia, economía, evaluar transparencia, ¿no? Resultados, perfecto. Y miren, y sin que sea menos importante, o sea, yo lo digo con alegría porque mi especialidad, lo que yo más promuevo es la auditoría de desempeño, ¿no? Pero sin que sea más importante para nada, he trabajado muchos años emitiendo también servicios de control de cumplimiento, ¿no? Identificando actos ilícitos por millones de soles, imagínense, de verdad, en temas de lucha contra la corrupción, ¿no es cierto? Pero miren, y ahí en nuestro tercer bullet tenemos que efectivamente, ¿no? El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación también del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, ¿no? Entonces, señores, ¿y cómo, no? ¿Cómo lo hace? Ya, bueno, evaluando los sistemas de administración, gerencia, control, con fines de su mejoramiento, nuevamente, ¿no? Con fines de su mejoramiento a través de acciones preventivas y correctivas pertinentes. Entonces, reflexionemos, ¿no? Como es una de las finalidades de este curso. Reflexionemos cómo el concepto de control gubernamental, ¿no? Ya nos va diciendo claramente, ¿no? Con todo el sentido, nos va diciendo y nos va hablando y nos va vinculando el término, el concepto de control gubernamental, ¿no? Con lo que es efectivamente las auditorías de desempeño, ¿no? El control gubernamental consiste, sí, por lo que todo el mundo conoce, que está ahí en tercer lugar mencionado, no lo he puesto yo en ese orden, así está en la norma, todo el mundo conoce que el control gubernamental es una verificación de las leyes, todo el mundo conoce eso, ¿no es cierto? Por lo que más se conoce la Contraloría. Sin embargo, estamos aprendiendo hoy día leyendo la ley 27785, ¿no? Nuestra norma más importante en temas de control gubernamental, el Sistema Nacional de Control. Estamos conociendo, ¿no? Y reflexionando, ¿no? Con respecto a que el concepto nos dice que el control gubernamental también es una supervisión y vigilancia del grado de eficiencia, eficacia, del grado de economía de nuestra gestión pública, ¿no? De la medición de resultados, ¿no? De nuestra gestión pública. Perfecto, señores. Entonces, vamos viendo ya cómo el control gubernamental, obviamente, y así tenía que ser, vincula a estas verificaciones o evaluaciones de desempeño. Perfecto. Entonces, miren, definición de control gubernamental, ya lo hemos visto, ¿eh? Lo vamos a ir repasando. Y por favor, al inicio de nuestra próxima clase el miércoles también vamos a repasar todo estos conceptos, vamos a hacer un recorrido veloz pero contundente, ¿ya? Para afianzar todo el conocimiento. Lo segundo que tenemos que hablar luego de obviamente conocer el concepto de control gubernamental y entender que desde nuestra Constitución y luego en la Ley 27785 se define y luego se desarrolla en esta ley estos conceptos de control gubernamental,
Lo segundo que tenemos que entender, señores, es que el control gubernamental es interno y es externo, ¿ya? Y tenemos que comprender bien esto del control interno y externo, ¿ya? Miren, seguimos con nuestra ley 27785, ¿perfecto? Ley 27785. Esta es el artículo 7 y el 8. El artículo 6, recordarán, nos definió qué cosa es el control gubernamental. Inmediatamente, el artículo 7 y el 8 nos hablan de este segundo gran grupo de palabras en materia de control gubernamental, ¿no? Que es que el control gubernamental es externo e interno. Se lo voy a poner primero en términos sencillos, ya como un ejemplo, que siempre me gusta introducir el tema del control interno y externo de esta manera. Miren, el control externo es el que seguro todos conocemos. El control externo es el que hace el Sistema Nacional de Control. Con calma, vamos a hablar quiénes componen el Sistema Nacional de Control, pero es la Contraloría, ¿no? Los órganos de control interno, ¿no? Ellos son los que ejecutan, perdón, el control externo a través de los diversos servicios de control. La auditoría de desempeño es un servicio de control, la auditoría de cumplimiento es otro servicio de control, ¿no es cierto? La auditoría financiera, controles posteriores, también tenemos controles simultáneos como el control concurrente, ¿no? La visita de control, la orientación de oficio, ya vamos a hablar de eso. Pero el control externo es el control que ejecuta la Contraloría y el sistema a través de servicios de control. ¿No es cierto? Está la entidad y viene la Contraloría, ¿no? A veces está el OSI, ¿no? La Oficina de Control Institucional, que si bien es cierto, están ubicados al interior de la entidad, puede ser una municipalidad, un gobierno regional, un ministerio, es personal de Contraloría. Lo único que tiene de la entidad es que están en esas cuatro paredes, pero es Contraloría, entonces eso es control externo también. Ojo, antes se confundían y le decían Oficina de Control Interno. Por eso dijimos, no, institucional, para que no se confundan con el control interno. La Oficina de Control Institucional, el OSI, que está en las municipalidades, es parte del Sistema Nacional de Control que hace control externo. No es la entidad, no es parte de la entidad. El OSI depende de la Contraloría, por eso la Contraloría es el ente rector del sistema. Por favor, quiero que quede bien claro. Con calma, vamos a hablar inmediatamente ahorita del Sistema Nacional de Control y vamos a entender más esto de los OSI, de la Contraloría, ¿no? Pero el control externo es el Sistema Nacional de Control, la Contraloría, y se ejecuta a través de los diversos tipos de servicios de control. ¿Ya? Vamos a profundizar eso. Control interno, ¿ya? Control interno compete exclusivamente la entidad. Imaginemos esto, a la entidad. No es que la Contraloría o el OSI, ¿no? Que no trabajan para mí, yo soy el alcalde X, el ministro X, el gobernador regional X. Esos señores de Contraloría vienen y me hacen control, eso es control externo. El OSI me está controlando, es control externo. Pero yo, como alcalde, como ministro, como gobernador, ¿no? Como titular de cualquier unidad ejecutora, ¿no? Así como tomo decisiones como titular, así como gestiono, tengo mi equipo, ¿no? Que hace contrataciones, ¿no? Y constantemente estoy tomando decisiones y gestiono toda mi entidad, una acción más, un proceso más de ese grupo de procesos con los cuales yo lidero una entidad en búsqueda de resultados, es el control interno, yo como entidad. Yo inclusive, miren, si yo tuviera, ya salgámonos de la gestión pública, imagínense, si yo tuviera un negocio, yo tengo una bodeguita, una bodega, yo mi bodega, así como compro, así como entrego boletas, ¿no? También llevo controles internos, ¿no es cierto? Identifico riesgos, no sé, si por ejemplo algunos días yo no puedo directamente vender, dejaré pues a alguien, contrataré, ¿no? Y obviamente hay riesgos, por eso tengo que comenzar a
identificar riesgos. Uno de esos riesgos puede ser de que haya algún tipo de balance, ¿no? De que por ahí no se comporte correctamente el vendedor contratado, entonces tengo que llevar un control, ¿no? Donde se registre todo lo vendido, ¿no? Y versus las boletas emitidas, si es que hay, por ejemplo, si es una zona peligrosa, identifico eso como otro riesgo, pongo pues una cámara, busco alguna manera, una conexión, tener los teléfonos de serenazgo cerca, establezco ese tipo de procedimientos. Establezco procedimientos de control ante los riesgos para que mi negocio, mi entidad, funcione de la mejor manera. ¿Ven? Y eso también es control gubernamental, por eso control gubernamental es interno, el que hace el propio titular, el que hace la propia entidad, y externo, cuando viene Contraloría, cuando viene el órgano de control institucional y me audita. El otro yo mismo lo implemento. Perfecto. Y miren, y está tan aterrizado este tema de control interno, por eso hay muchos cursos también sobre control interno y todo ello, hay mucha normativa, existe un sistema de control interno, ¿no? Donde las entidades tienen que reportar en un sistema informático de la Contraloría cómo van emitiendo diversos productos, diversos documentos, ¿no? Entregables, se les llama en fechas establecidas, ¿ah? Y cuando no cumplen, y yo lo digo porque lo hemos hecho, ¿no? Contraloría les emite informes exhortándolos, ¿no? A que efectivamente implementen este tema de control interno, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es propio de cada entidad, como le digo, muchas veces no es una iniciativa regular, ¿no? De las entidades, ¿no? Entonces, con parte de la labor de Contraloría es promover, ¿no? Y supervisar que efectivamente las entidades implementen sus sistemas de control interno, ¿no? Hay un entregable donde hacen su evaluación de riesgos, otro donde proponen sus acciones y su proceso de supervisión, de aspectos de mejora, diversos entregables que están bajo la supervisión de Contraloría, ¿no? Para que se implementen. Miren, eh, para seguir entendiendo este tema del control interno y valorarlo en su real dimensión, si un control interno al interior de una entidad funcionara adecuadamente, ¿no? Señores, esa entidad tendría procesos con menor posibilidad, ¿no? De que sean violentados por actos de corrupción, por actos indebidos. ¿Perfecto? Obviamente, si todos mis procesos todos los riesgos de mi proceso están bien mapeados, identificados, e implemento, ¿no? Supervisiones, procesos para eliminar esos riesgos, seguimiento a los mismos, entre otros, obviamente es una entidad en la que es más difícil que exista actos de corrupción, les digo. Y por eso también cuando se hacen estas auditorías de cumplimiento, se hace una evaluación, obviamente, un recorrido, se le llama a todo el sistema de control interno. Muchas, y se los digo, muchas de las causas de los actos de corrupción se dan justamente porque se dejan puertas abiertas, pues, ¿no es cierto? Procesos poco claros, ¿no? Oportunidades, ¿no? Para que aquel que quiera actuar mal lo haga. Entonces, por eso es tan importante que se implemente el control interno. Le quitaría chamba al control externo, ¿no? Daría menos, nos ayudaría mucho en la lucha contra la corrupción si todas las entidades tuvieran su sistema de control interno funcionando adecuadamente. ¿Perfecto? Entonces, miren, luego de poner esos ejemplos, recuerden bien el ejemplo de la bodega, por favor. O sea, así como lleva a cabo todas sus actividades para ya sacar adelante su negocio, obviamente, también ese dueño de bodega también les aseguro que ha implementado sus procesos de control interno, por así decirlo, o para tratar de hacer una analogía, ¿no? Entonces, miren, ¿qué nos dice, y ahora sí textualmente, el artículo 7 y 8, ¿no? De la ley 27785? El control interno compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores
públicos como responsabilidad propia de sus funciones, como una función más, señores. Eso es lo que les quería decir, ¿no? Así como tomo decisiones, así como contrato, así como gestiono recursos humanos, ¿no? También tengo que implementar controles dentro de mi entidad para que todo funcione bien, para yo estar tranquilo de que todo esté funcionando bien, ¿no es cierto? Es responsabilidad del titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión. Eso es control interno. ¿Y qué tenemos al otro lado de la balanza? El otro brazo del control gubernamental, recorremos, interno y externo. Compete el control externo a la Contraloría o cualquier otro órgano del Sistema Nacional de Control. Se realiza, como les comentaba hace un momento, fundamentalmente mediante acciones de control, mediante los servicios de control. Vamos a conocer qué cosas son o cuáles son los servicios de control también, ¿ya? Y obviamente el control externo puede ser preventivo, puede ser simultáneo, puede ser posterior. Interesante también ese tema. Entonces, mire, conversamos, ¿no? De que existe el control interno, pero existe un sistema también de control interno, ¿no? Entonces, ¿qué implica todo este sistema? ¿Qué nos dice la ley efectivamente de control interno en las entidades del Estado? Y también tenemos la resolución 320, normas de control interno. Hay muchas normativas, señores, sobre control interno. Eso es todo un mundo aparte interesantísimo, fundamental. Hay mucha investigación internacional. Hace poco nomás había una reunión justamente promovida por la INTOSAI donde todos los países, como hacen continuamente, ¿no?, se reúnen para debatir este tema del control interno. O sea, el control gubernamental en el mundo es interno y externo, ¿ya? Por eso se discute este tema para promover mejoras al respecto. Entonces, miren, ¿qué cosa es entonces el sistema de control interno? ¿Ya? Y nos dice el artículo, bueno, la ley 28716, la ley del control interno, que es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, ¿no? Organización, también implica toda una organización, procedimientos, métodos, miren, hasta incluye la actitud de las autoridades y el personal organizados e instituidos en cada entidad del Estado. Miren, toda esta batería, ¿no?, de palabras, ¿no? El sistema es acciones, actividades, planes, ojo, políticas, normas, es la organización, son los procedimientos, son los métodos, ¿no?, incluyendo la actitud de las personas. Hay un componente de actitud, de cultura organizacional importante en temas de control interno, ¿no? Instituidos, dice, instituidos en cada entidad, y eso es importante, ¿no? Y bueno, y esto es lo que se habla siempre, pues, en todos los cursos de control interno, en todas las capacitaciones, ¿no? Y que es el tema de los componentes del control interno, ¿no? La estructura del control interno de las entidades se organiza sobre 5 componentes, nos dicen las normas de control interno: el ambiente de control, la evaluación de los riesgos, las actividades de control gerencial, la información, la comunicación y la supervisión, ¿ok?, que agrupa actividades de prevención, monitoreo de resultados y compromisos de mejora. Entonces, como les digo, y ya cuando vemos toda la normativa completa del control interno, vamos a identificar todas estas normas, ¿no?, que obligan a las entidades a cumplir en determinados plazos, con determinados entregables productos en el marco de su proceso de implementación de control interno. Nos obliga a registrar ante la Contraloría, quien evalúa, quien supervisa toda esta implementación y todo este sistema, ¿no? Entonces, interesante, muy interesante el tema del control interno. Entonces, hemos hablado, definición de control gubernamental, ¿no es cierto? Nos fuimos a la Constitución y nos fuimos a nuestra ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría, y vimos cómo también se hablaba no solo de la verificación, supervisión, ¿no?, del cumplimiento de las normas, sino también de el grado ¿no?, de eficiencia, eficacia, economía, logro de resultados, ¿no es cierto? De ahí hemos conocido que el control gubernamental, ¿no?, es interno y es externo. Perfecto. Y hemos dicho que el control interno es aquel que implementa el propio titular, la propia entidad, como parte inherente de sus funciones. Y hemos dicho que el control externo
es el que lleva a cabo la Contraloría como ente rector del Sistema Nacional de Control. O sea, el control externo lo lleva a cabo el Sistema Nacional de Control. Perfecto. ¿Qué cosa es el Sistema Nacional de Control? Miren, vamos viendo este dibujito. Y eso es un sistema sencillo, por así decirlo. ¿Por qué sencillo? Porque tiene tres componentes, ¿no? La Contraloría, como órgano rector, ¿no? Órgano rector, los OSI y las SOAS. ¿Perfecto? Vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el sistema, si bien es cierto, está compuesto por la Contraloría, como ente rector, los OSI y las SOAS, ¿no? Además, esta organización, obviamente, implica también un conjunto de normas, métodos, procedimientos estructurados e integrados funcionalmente. La Contraloría ejerce rectoría, pero sobre estos, en el marco de estos procedimientos, de estas normativas, de estas metodologías, que están integrados funcionalmente, por eso son un sistema, ¿ok? ¿No? Todas estas normas, metodologías, procedimientos integrados, ¿no? Y obviamente todas estas normas, metodologías, procedimientos del control gubernamental conducen, ¿no?, el ejercicio del control de forma descentralizada. ¿Perfecto? Entonces, mira, el artículo 13, seguimos con esta ley 27785, ¿no? Y el artículo 13 nos dice que esos son las entidades o los componentes, ¿no?, que conforman, ¿no?, el Sistema Nacional de Control. Y ahí un poco está con una organización más jerárquica, ¿no es cierto? Miren, ahí tenemos a la Contraloría como ente rector del Sistema Nacional de Control, ¿no? Y tenemos tanto al órgano de control institucional, ¿no?, como a las sociedades de auditoría, ¿no? Contraloría, vamos a hablar de cada uno de ellos. Miren, la Contraloría, ahí está la fachada de la Contraloría. Quien no conoce, está más o menos entre el cruce de la avenida Arenales con Pablo Bermúdez, a un par de cuadras de Arenales con Cuba, más o menos, ¿no es cierto? Que ahí está la sede central, porque hoy por hoy Contraloría tiene edificios, sedes en cada región. En cada región hay una gerencia regional de control. Quien les habla tuvo el enorme gusto de estar a cargo de la gerencia regional de control de Lima Provincias, que queda en Huacho. En Huacho queda la oficina, ahí en la avenida Tupac Amaru, de la Contraloría de Lima Provincias, ¿no? Que tiene bajo su ámbito las 9 provincias de la gran región Lima. Y así hay una Contraloría regional en Arequipa, ¿no? O si vamos a ir por la costa, ¿no?, de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, y ahí recuerdo todo mis enseñanzas de colegio, les puedo decir todas las regiones, ¿no? Entonces, pero obviamente la oficina central queda acá en Lima, ¿no? Y la Contraloría, señores, como órgano rector del Sistema Nacional de Control, se define, ¿no?, además de por esta función rectora, ¿no?, por su autonomía administrativa, funcional, económica, financiera, ¿no? Y tiene por misión dirigir y supervisar el control gubernamental. Dirige y supervisa el control gubernamental. Es autónomo, administrativa, funcional, económicamente, y es el ente rector del sistema, ¿no? Miren, la ley 27785 le asigna todas estas atribuciones a la Contraloría, y vamos a leer algunas o a repasar algunas rápidamente, ¿ya? Para poder tener tiempo de desarrollar todo nuestro curso del día de hoy. Obviamente, la primera atribución, y siempre se cita, ¿no?, en los oficios, ¿no?, que emite Contraloría, en los documentos de requerimiento de información, es la de tener acceso a registros, documentos e información, ¿no? Es una de las atribuciones fundamentales de la Contraloría para poder hacer su trabajo, el tener acceso a todos los registros, acceso de información, ¿no es cierto? Ordena acciones de control, dispone la ejecución de acciones de control, supervisa el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, ¿no? Es importante, es un
dolor de cabeza aparte, señores, el tema de las recomendaciones, ¿no? O sea, no solo hay que hacer el control, sino luego hay que estar haciendo seguimiento y supervisando que algunas recomendaciones de mejora de la gestión, entre otras, se implementen, ¿no? La Contraloría obviamente tiene esta atribución y a mi parecer es un gran trabajo que tiene que seguir incluyendo cada vez mayores esfuerzos, ¿no? Por promover un adecuado seguimiento de recomendaciones, ¿no? Dispone el inicio de acciones legales, ¿no? Porque a través de sus informes, ¿no? Que constituyen pruebas, ¿no? Donde se determina las presuntas responsabilidades, ¿no? Informes que luego van a las procuradurías, ¿no? Informes que luego van a las respectivas fiscalías y siguen todo ese proceso, ¿no? Para determinar presuntas responsabilidades civiles, penales, en algunos casos administrativas, pueden estar dentro del ámbito de la facultad sancionadora de la Contraloría misma o de la entidad, ¿no? Dependiendo del ámbito, ¿no es cierto? Obviamente también norma y vela la implementación de los órganos de control institucional, presenta el informe de la cuenta general, absuelve consultas, emite pronunciamientos, aprueba el Plan Nacional de Control, efectúa acciones de control ambiental y patrimonio cultural. Tuve la oportunidad de trabajar durante casi 8 años viendo temas de control ambiental y control del patrimonio cultural, señores. Nuevamente, ¿no? Y esto sigue haciendo auditorías de cumplimiento y también auditorías en aquel entonces se llamaban de gestión. Se podían hacer las dos, de gestión y de cumplimiento, se podían hacer a la vez. Se complementan en todo el mundo hoy por hoy, se sigue haciendo así también. Y se veían cosas interesantísimas, ¿no? Tenemos importante patrimonio cultural, y hemos visto lo que ha pasado en Cuela, por ejemplo. Ustedes habrán escuchado, con mucho orgullo lo digo, que en las noticias, cuando después de esta tragedia de que se desmoronó una de las secciones, uno de los muros de este importante patrimonio arqueológico, se mencionó en las noticias periodísticas que efectivamente ya se había emitido un informe de Contraloría estableciendo algunas recomendaciones, ¿no? Dejando bien en claro algunos riesgos, y lamentablemente, ¿no? No se implementaron esas recomendaciones, lamentablemente no se tomaron acciones y ya estamos viendo lo que pasó, ¿no es cierto? Entonces es necesario también el control del patrimonio cultural, del patrimonio ambiental, sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Patrimonio cultural tenemos, pues, tenemos Acuela, tenemos Machu Picchu, ¿no? Tenemos las líneas de Nazca, Chavín, impresionantes por todo el Perú, Chan Chan, tenemos nuestros centros históricos que son declarados centros patrimonio cultural de la humanidad, tenemos mucho patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Que la responsabilidad del cuidado no es solo para nuestro país y para nuestros hijos, sino es para toda la humanidad entera. La trascendencia del patrimonio cultural que tenemos en algunos casos es a ese nivel, es mundial. Nuestros centros históricos, Arequipa, Lima, Cusco, son patrimonio de la humanidad, señores. Entonces, ¿cómo no controlar que se cuiden, que se protejan adecuadamente, ¿no? También es parte de las responsabilidades de la Contraloría. Y así, miren, emite opinión previa sobre adquisiciones secretas. Vamos a conversar eso, control previo antes de, miren, emite, literal, la letra J, ¿ok? Emite opinión previa sobre adquisiciones secretas. Autorización previa sobre presupuestos adicionales. Informa previamente sobre operaciones, finanzas, ¿no? Garantías que otorgue el Estado. Designa las sociedades de auditoría, ¿no? Promueve la participación ciudadana, miren, literal ñ, ¿no? Y bueno, y así tenemos una serie de funciones o atribuciones, mejor dicho, de la Contraloría General de la República, ¿no? Y hemos hablado de las más importantes, ¿no? Recargando siempre como la principal de tener acceso a la información, ¿no es cierto? Pero hay temas muy interesantes como el tema de la participación ciudadana, ¿no? Como el tema del control ambiental y cultural, temas que quizás no conocíamos mucho antes, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, hemos conocido un poco más a la Contraloría, hemos dicho que es el ente rector, por eso estaba arribita en el triángulo, hemos conocido
algunas atribuciones de la Contraloría General de la República, designa a la sociedad de auditoría, no puede determinar presuntas responsabilidades, inicia acciones legales, ¿no? Entre otras atribuciones, ¿no? Y hemos dicho que también el sistema está compuesto por los OSIs y por las SOAS. ¿Qué cosas son los OSIs? Los famosos órganos de control institucional. Interno no, ya sabemos qué cosa es el control interno, ya hablamos de eso, ¿no es cierto? Control institucional. A ver, ejercerán sus funciones en la entidad con independencia funcional y técnica respecto de la administración de la entidad dentro del ámbito de su competencia. Está sujeta a los principios y atribuciones establecidos en la ley y las normas emitidas por la Contraloría. Miren, ejercerán sus funciones en la entidad con independencia funcional y técnica respecto a la entidad. O sea, en otras palabras, como le dije hace un momento, están en la entidad, ubicados físicamente, pero dependen de Contraloría, técnicamente, normativamente, ¿no? Administrativamente, inclusive hoy día, gracias a Dios, ¿no? Que ya con mucho esfuerzo la Contraloría ha logrado de que el gran porcentaje de personal de los órganos de control interno sean personal de Contraloría, sobre todo los jefes. Señores, a ver, esto les va a parecer increíble, miren. En efecto, el OSI, el órgano de control institucional, es el equipo de la Contraloría, depende de la Contraloría, pero está instalado en una oficina de la entidad. Es más, en el organigrama, si ustedes ven en el organigrama de la entidad, de cualquier ministerio, les invito a que lo hagan, cualquier ministerio, cualquier municipalidad, desde la más pequeña hasta la más grande, van a ver que al costado del titular, ya sea ministro, alcalde provincial, distrital, presidente regional, en el más alto nivel jerárquico, al costadito en el organigrama, está la oficina de control institucional. Porque obviamente, ¿no? Inclusive está al mismo nivel que el titular, porque lo controla él también, y controla toda la entidad, ¿no? Entonces está ahí por encima, inclusive. Si bien es cierto, está ahí en el dibujito, si bien es cierto, está dentro de las paredes de la municipalidad, del gobierno regional, del ministerio, ¿ya? Depende de Contraloría, se debe a Contraloría, reporta a Contraloría técnicamente, administrativamente, y eso lo hemos conseguido, como les digo, con esfuerzo. Hasta hace unos años, estamos hablando hace 5, 6, 7 años, muchos de los órganos de control institucional, por ejemplo, de las municipalidades provinciales, distritales, era personal pagado por el propio alcalde, pagado por la propia entidad. Entonces, el tema de la autonomía en términos de control es fundamental. Es fundamental, y eso se habla desde las normas internacionales. La Declaración de Lima, ¿no? De los años 70, la primera norma internacional se firmó en Lima, y ya ahí se establecieron los principios, los fundamentos del control, haciendo hincapié con mucho énfasis en la autonomía. Señores, un refrán de los abuelos, ¿no? O sea, nadie muerde la mano de quien le da de comer, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser posible, ¿no? De que exista una oficina de control que esté pagada por quien deba controlar? Esa figura era insostenible, ¿no? Y gracias a Dios, ¿no? Y con mucho esfuerzo se ha entendido eso, ¿no? Se ha dado el apoyo necesario a la Contraloría, y hoy por hoy ya tengo entendido que todas las municipalidades provinciales, obviamente ministerios, ¿no? y organismos nacionales, regionales, ya cuentan con personal de Contraloría, ¿no? Y pagado por la Contraloría. Inclusive se inició ya hace unos cuantos años un proceso de transferencia para que todo el presupuesto de papel, movilidad, toda la logística de la oficina, también pase al presupuesto de la Contraloría. O sea, en pocas palabras, ni un lapicero le debe deber esa oficina de control institucional al titular de la entidad. Ni un lapicero, ni una hoja de papel. En el escenario anterior, no solo era pagado por el alcalde,
sino si quería ir de comisión, el alcalde le tenía que poner la gasolina, poner la camioneta, poner los viáticos para que almuerce el señor, para que cene el señor, el propio alcalde que iba a controlar. Complicada situación. Entonces, ya ese escenario ya no se dio, ya no se está dando. Gozamos con un sistema nacional de control con mayor autonomía, y así debe ser, y debe seguir esa línea. ¿Ya? Y tenemos que entender eso. Entonces, tenemos claro, ¿no? Por eso, si nosotros queremos hacer una denuncia, queremos estar cerca del sistema de control, la primera línea, así como están en temas de salud, y la primera línea son los establecimientos de salud, las postas que están más cercanas a la ciudadanía, igual, los órganos de control institucional, señores, representan eso en el sistema, ¿no? No tiene que el ciudadano para asesorarse o para hacer una denuncia o para participar en temas de control, no tiene que ir ahí a esa dirección que les he dado a la Contraloría General, acá en Lima, en Sumaría. Ni siquiera tiene que ir a la capital de la región, donde están los edificios de las gerencias regionales. Ahí en su provincia, en Lima, en la provincia de Cajatambo, en la provincia de Yauyos, Cajatambo, miren lo lejano que es Ollón, en Cañete, en todas las provincias tienen un órgano de control institucional, que está ubicado en la municipalidad provincial, pero que depende de la Contraloría, ¿ok? Esos son los famosos OSI, señores. Entonces ya conocemos al papá del sistema, que es la Contraloría, ya conocemos a los órganos de control institucional, ¿no es cierto? Entonces acá nuevamente, ¿no? Profundizando un poco el concepto, el jefe del órgano de control institucional y personal, independientemente del vínculo laboral o contractual que tenga con la Contraloría, esto se hablaba más en el escenario que les comentaba hace un momento, ¿no? Escenario en el cual puede tener un vínculo laboral con la entidad, que cada vez son menores esos casos, pero la normativa lo define así, está bien, ¿no es cierto? Independientemente de ese vínculo, ¿no? Puede ser designado, encargado, da término a su designación por encargo, supervisado, evaluado, separado, según corresponda, por la Contraloría, ¿ok? Independientemente del vínculo laboral que tenga con la entidad. Entonces, nos faltaba uno, las sociedades de auditoría, las famosas SOAS, palabras medias raritas para uno, ¿no? Puede ser que no hayan tenido contacto con el control gubernamental o con el sistema. Quizás hayamos escuchado solo sobre la Contraloría. Ya sabemos que está la Contraloría y los OSI, órgano de control institucional. Por favor, ustedes al menos no se van a equivocar, porque ya saben que es órgano de control institucional, para que no se confunda con el control interno, que es propio de cada titular de cada entidad. El órgano de control institucional es parte del Sistema Nacional de Control, ¿no? Que hace control externo. ¿Y quién más es parte? ¿Quién es el otro pie? Eran dos bracitos en todo caso. Además de los, están las SOAS. Las SOAS, señores, son organismos privados, así de sencillo, son privados, que llevan a cabo auditorías principalmente financieras, ¿ya? Pero obviamente, como el ente rector del sistema de control gubernamental es la Contraloría, tienen que concursar para ser designados, ¿no? A realizar determinadas auditorías financieras. ¿Ya? Es ahí donde la Contraloría ejerce su función rectora, además, ¿no? De la supervisión también de los respectivos informes, ¿no? Y del propio servicio de control en sí. Perfecto, tienen sus propias normativas, también internacionales, ¿no? Y todo ello que regulan la ejecución de los controles que dan a cabo las sociedades de auditoría. Entonces, señores, miren, ya conocimos este dibujito sencillo, un sistema sencillo, que lo encabeza la Contraloría, el Sistema Nacional de Control. No nos confundamos, a partir de ahora no. Ya si nos dice, si vamos a hacer referencia o vamos a hablar de control gubernamental, ya sabemos que no solamente es la Contraloría, ¿no? Se nos va a venir a la mente este triángulo, vamos a decir, es la Contraloría como ente rector, pero también están los órganos de control institucional, por favor, y están las SOAS,
Están los OSIs y están las SOAS. Eso es el Sistema Nacional de Control que hace el control externo. Perfecto. Entonces ya nos queda clarísimo la definición de Sistema Nacional de Control y ya sabemos que el control gubernamental externo se ejecuta a través del sistema. Pero este sistema, señores, ¿se acuerdan cuando definimos el control externo y lo diferenciamos del control interno? Dijimos que el control externo estaba compuesto o era aquel que llevaba a cabo la Contraloría o cualquier otro órgano del sistema. Y lo segundo que dijimos del control externo es que este sistema, ¿no?, ejecuta este control gubernamental a través de acciones o servicios de control. Entonces, acá vamos a nuevamente poner en claro algunos conceptos, ¿no? Porque cuando hablamos de control gubernamental, el primer mito que hemos tumbado hoy día es que no solo es, y en su definición lo está, cumplimiento de normas, no solo es verificación de cumplimiento de normas, primer mito, ¿no? Segundo mito que hemos tumbado, segundo tema que hemos tenido totalmente claro, es que el control gubernamental también es interno, no solo es el que hace la Contraloría. Control gubernamental también es el control interno que hace la propia entidad, como parte de sus funciones inherentes. Otra cosa nueva que hemos aprendido hoy día. También, tercer punto, que el control externo lo ejecuta el Sistema Nacional de Control, no solo la Contraloría. El OSI, y ya sabemos que es órgano de control institucional, y las SOAS, que sabemos que son privados que concursan ante la Contraloría para ser designados y hacer sus auditorías financieras principalmente, ¿no es cierto? Y ahora tenemos la parte interesante, miren. Ya, pero ¿y el Sistema Nacional de Control qué cosa hace? Ya, esto es lo que hace, señores. Servicios de control. Ese es el negocio del Sistema Nacional de Control. La misión, ¿no? La misión del Sistema Nacional de Control es hacer servicios de control. Y estos servicios de control son variados, pero se agrupan, miren, se agrupan según el momento en el que se da. Los servicios de control son variados, vamos a hablar de cada uno de ellos, y se agrupan según el momento. Entonces, tenemos tres grandes momentos. Previo, antes de, ¿ok? Previo, tenemos simultáneo y posterior. Mire, posterior, yo estoy seguro que es el que más hemos escuchado, seguro. El que tradicionalmente se vincula a la Contraloría, ¿no? Contraloría llega a identificar quién robó, quién incumplió la norma, ¿no? Quién actuó mal, quién, aprovechándose de sus funciones, ¿no?, ha querido sacar beneficio para sí mismo o para alguien relacionado a él. ¿Quién hizo eso? Policía, la Contraloría viene como policía, ya, como, ¿no?, después a determinar presuntas responsabilidades. Perfecto. Sí, eso hace Contraloría, pero no es lo único que hace, pues. Está el control simultáneo, que es cuando el proceso está en curso. Ahí no es después de, ahí no es que Contraloría fue cuando lamentablemente, ¿no?, ya ocurrió un delito, cuando ya hubo un perjuicio económico, cuando la obra ya se ejecutó incorrectamente, ya se pagó indebidamente. Lamentablemente hay esos casos, y en esos casos también tiene que ir Contraloría. Pero qué pena, ¿no? Qué pena, porque la obra ya está inservible. Qué pena porque el dinero ya se lo robaron, ¿no? Qué pena, ¿no? O sea, qué lamentable esa situación para el Estado. Entonces, ¿es necesario ese control? Por supuesto que es necesario, pero ¿cómo resarcir ya el daño acontecido? Entonces, por eso también es importante el control previo y el control simultáneo, que van dirigidos a evitar que estos efectos ya se lleven a cabo, que estos perjuicios, estos daños al patrimonio del Estado se concreten, ¿no? El control simultáneo, señores, es aquel que se lleva a cabo cuando el proceso está en curso, no ha finalizado, todavía no he pagado, todavía no he recepcionado la obra, no he dado conformidad, ¿no? Todavía puedo hacer algo. Puedo hacer algo antes de que ocurra el daño a los intereses o a los bienes del Estado.
cuando el proceso está en curso, ¿no? El proceso puede ser una obra, puede ser una contratación, ¿no? Perfecto. Y previo, como bien su nombre lo dice, es antes, inclusive que inicie el proceso. Miren, y acá hay un cuadro donde vamos a poder entenderlo mejor. Miren, empezando por el control posterior, ya vamos a empezar por lo último, ¿perfecto? Así como hace un momento hemos presentado el control posterior, porque es por el que más es conocido la Contraloría. Y ahí está, mire, la auditoría de cumplimiento está ahí, auditoría financiera está ahí, los tipos de auditoría, que en el mundo, ojo, en el mundo, ¿no? Las normas internacionales separan, ¿no? O catalogan las auditorías en auditoría financiera, de cumplimiento y desempeño. No hay más. Esos son los tres tipos de auditoría que se llevan a cabo. Auditoría financiera, de desempeño y de cumplimiento. ¿Ok? Cada una, como les dije hace un momento, tiene sus propias directivas, sus propios manuales, ¿no? Que regulan la ejecución de cada uno, la planificación, la ejecución de cada uno de estos servicios. Ahí está, miren, la directiva 04 de auditoría financiera, auditoría de cumplimiento, la 01, 2022, una de las últimas modificatorias, la auditoría de desempeño, que es la que vamos a ver nosotros, que tiene su directiva 02, 2022, resolución de Contraloría 02, 2022, ¿no? Y además de estas auditorías tenemos dos servicios de control posterior, ¿no? Que es el servicio de control a hechos específicos, que esta es una modalidad de control relativamente nueva, desde el 2019 está funcionando, que no es una auditoría, pero sí determina presuntas responsabilidades. ¿Ah? La diferencia con la auditoría de cumplimiento es, como su nombre lo dice, que busca hechos específicos. Su ámbito de evaluación no es tan grande ni tan macro. Busca ya sobre la base de denuncias, de información previa, identifica un momento puntual en el cual se dio algún incumplimiento. Puede ser específicamente en la recepción de la obra, específicamente en determinado pago, ¿no? Entonces, es puntual en cuanto al incumplimiento llevado a cabo y eso hace de que los tiempos sean menores, ¿no? Y que se busque pues, productos más oportunos. Y la acción de oficio posterior es también control posterior, pero no determina responsabilidad. Informa sobre el incumplimiento, ¿no? Para que el titular de la entidad tome alguna acción correctiva respecto a ello. Por la naturaleza del observado, no corresponde determinar responsabilidades o presuntas responsabilidades. Entonces, miren, todo eso es el control posterior. ¿Ya? Entonces, si alguno de ustedes trabaja en alguna entidad y en algún momento se presenta personal de Contraloría, es importante que podamos identificar qué tipo de control está haciendo. Si es control posterior, ¿qué tipo de control posterior? ¿Es una auditoría de cumplimiento? ¿Es una auditoría financiera? ¿Es una auditoría de desempeño? ¿O es un servicio de control a hechos, control específico a hechos con presuntas irregularidades? ¿Es una acción de oficio posterior? Si es eso, es control posterior. ¿Ok? Pero también puede ser control simultáneo. ¿Qué tenemos en control simultáneo? Tenemos tres modalidades. Rápidamente vamos a hablar de ellas. Porque sobre cada una de ellas se puede desarrollar en verdad un curso aparte. De hecho, en la Escuela Nacional de Control, donde yo trabajo, hay cursos solamente y simuladores, ¿no? Programas por cada uno de estos servicios, obviamente para los profesionales de control, ¿no? Y público en general, ojo. Entonces, el control, hablemos de control simultáneo ahora, ya hablamos de control posterior, ahora el control simultáneo, cuando el proceso está en curso. Esas son las palabras mágicas del control simultáneo, ¿ok? Requiere un proceso en curso. Por ejemplo, control concurrente. Control concurrente, ustedes deben haber escuchado mucho hablar de control concurrente. Yo recuerdo que cuando recién empezó la pandemia, para cualquier iniciativa se mencionaba que la Contraloría iba a llevar a cabo el control concurrente, ¿no? Muchos se sienten seguros, las entidades, los funcionarios, cuando trabajan con el control concurrente, dicen.
por parte de la Contraloría. Control concurrente, señores, es un acompañamiento a través de hitos. O sea, yo no voy una sola vez como control para verificar el avance de tu proceso, no. Establezco hitos en todo el proceso, ¿no? Desde el inicio hasta el final para acompañar la ejecución de esa obra, de esa contratación. Puedo ir en las etapas iniciales, cuando recién estoy en temas de expediente, ¿no? Cuando estoy en formulación, en los pagos, en las contrataciones para el expediente, puedo ir luego, cuando ya se está ejecutando la obra, puedo ir un par de veces y emitir informes y advertir oportunamente alguna irregularidad o algún incumplimiento. Y luego puedo ir al último, también, ya cuando se está haciendo los pagos, las entregas respectivas, ¿no? Las recepciones y todo ello. Entonces, y voy emitiendo mis informes y entre hito e hito me tienen que ir informando, ¿no? Y luego al siguiente hito voy viendo, ¿no? Si superó lo que yo te recomendé, si corregiste lo que te dije, y si no lo hiciste, ya se pagó, ya se entregó, ya se dio la supuesta conformidad y todo eso indebidamente, y ahí puedes aplicar un control posterior, pero obviamente ya tienes toda la información, ¿no es cierto? La comisión ya conoce todas las irregularidades que se llevan en el proceso. Control concurrente, acompañamiento por hitos, perfecto, a un proceso en curso, no ha terminado. Si hubiera terminado esa obra, si hubiera terminado ese proceso de contratación o ese proceso X, ya yo tendría que ejecutar un control posterior. Ojo, control simultáneo. Quiero evitar, no quiero evitar que se concreticen esos actos indebidos. Perfecto. La visita de control es parecido al control concurrente, pero es un solo momento. Ya no son hitos. Voy una sola vez. Como una inspección. Es una inspección donde el auditor va con una acta de verificación y básicamente utilizando técnicas pues, como la observación, técnicas que requieren la presencia del auditor, ¿no? Por ejemplo, cuando va a una obra y comienza con ingenieros y comienza a verificar la ejecución de la obra, voy a un almacén y comienzo a ver también cómo se está gestionando el almacén, tomo fotografías, todo ello. Eso es la visita de control. La orientación de oficio es documental. No necesito desplazarme como el control concurrente, como la visita, con documentos, con evidencia documental, ¿no? Sentadito en mi escritorio, en un par de días, quizás un poco más, puedo emitir un informe y advertirle a la entidad algún tema de algún proceso en curso, ¿no? Para que tome alguna opción oportunamente. Entonces, el control simultáneo tiene esos tres servicios de control, por favor. Ya tenemos nuestra directiva del 2019 también, que regula cada uno de ellos, ¿no? Establece plazos, ¿no? Y conceptos que tienen que cumplirse, ¿no? Para que cada uno de estos servicios de control se hagan de la calidad y rigurosidad debida, ¿ok? Tanto el control concurrente, la visita, como la orientación de oficio. Perfecto, miren, ya hemos conocido los tres tipos de servicios de control que se hacen en el control simultáneo. Y nos vamos al inicio, al control previo. O sea, ni siquiera ha empezado a ejecutarse un proceso y Contraloría ya está participando para evitar incumplimientos. ¿Y en qué caso se da esto? Miren, ¿eh? Para adicionales de obras y mayores prestaciones de supervisión, para adicionales de obras. Señores, antes una municipalidad, un gobierno regional, si quería mayor dinero para una obra, ¿no? Sencillamente disponía y venían muchos inconvenientes, ¿ah? Venían inconvenientes como que al final no tenía el dinero suficiente y la obra terminaba paralizada, ¿no? Sin cumplir los objetivos, porque de verdad no tenía la liquidez necesaria, o porque en verdad no justificaba ese presupuesto adicional y solo se estaba llevando a cabo para beneficios o para beneficiarse algunos. Entonces, para evitar todo este mal uso del dinero en los adicionales de obra, ¿no? Es que Contraloría ahora no autoriza estos adicionales de obra. Y les comento, dependiendo del presupuesto de la obra, lo tiene que aprobar el gerente regional, ¿no? De la Contraloría o inclusive el propio Contralor, dependiendo la magnitud y el presupuesto de la obra. Miren,
para uno autorizar una adicional de hora, miren lo complicado que es. Se tiene que conformar un equipo que te emita un informe técnico, ya acá por ingenieros civiles, si existe un componente eléctrico por ingenieros eléctricos, si existe un componente de equipamiento en hospitales por un especialista en el tema de equipos médicos, y así. Se tiene que formular un informe técnico. Un segundo, por favor. Vamos a conectar la maquinita. Un segundo antes que cerrar. Perfecto. Entonces se conforma un equipo técnico para que se lleve a cabo este informe técnico, ¿no? En temas de ingeniería e inclusive la especialidad necesaria para pronunciarse y respecto a que si es realmente necesaria ese nuevo componente, ese adicional para ejecutar ese componente. Luego, un informe contable, presupuestal, para ver si efectivamente tiene el dinero que dice que va a gastar la entidad. Importante ese informe. Y un informe legal. Con esos tres informes, el gerente regional o el contralor, dependiendo, ya le dije, toma la decisión de autorizar o no ese adicional de obra. Interesante. Igual también, para temas de control previo, emite opiniones previas. Como lo vimos, ¿se acuerdan que estuvimos leyendo las atribuciones? Le dije, acuérdense, las atribuciones, y había una atribución referida a las opiniones previas. En temas de compras con carácter de secreto militar, lo leímos, ¿no es cierto? Entonces, así como en las compras, como en el endeudamiento público, la Contraloría también emite informes previos para asegurar, ¿no? Y para evitar también que existan irregularidades, ¿no? Y eliminar riesgos en estos temas tan delicados como son las compras con carácter secreto militar o el tema del endeudamiento público. Entonces, señores, miren, eso ha sido control gubernamental, o los servicios de control gubernamental se agrupan según el momento en el cual haga yo control gubernamental. Y acá nuevamente estamos conociendo algo nuevo. El control gubernamental no solamente es posterior. ¿Es importante el control posterior? Sí. Pero también es importante el control simultáneo y el control previo. Y miren, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Casi una docena de servicios distintos lleva a cabo la Contraloría en materia de control, como control gubernamental, como servicios de control gubernamental. Entonces, por favor, esta diapositiva tengan a la mano, ¿no? Y sepamos, ¿no? Que cuando sale de control gubernamental puede ser cualquiera de casi estas 12 opciones. Y tenemos que saber si el control es previo, si es simultáneo, si es posterior. Inclusive, si es simultáneo, ¿qué cosa es? Un control concurrente, una visita, una orientación, y si es posterior, ¿qué cosa es? ¿Me va a hacer una auditoría de desempeño, una financiera, un cumplimiento? Interesante. Y tanto acá en esta diapositiva como en la siguiente, ¿no? De un profesor también, contador, el señor contador José Arredondo, acá también, el señor hizo un interesante trabajo. Hay que tener mucho cuidado, a veces se actualizan todas estas normativas, ¿no? Pero acá están, cada tipo de servicio de control tiene su directiva, su manual, que es accesible a cualquier persona por internet, por googleando, ¿no? Donde dice, donde se señala y se regula, ¿no? Cómo llevar a cabo cada uno de estos servicios de control. Para terminar, señores, miren, el control social. ¿Por qué a mí me gusta mucho terminar o incluir el concepto de control social siempre cuando hablo de control gubernamental? ¿Por qué? Porque soy un convencido, al igual que el actual Contralor, él ha acuñado esta frase, de la cual estoy totalmente de acuerdo desde que trabajo en la Contraloría desde hace 19 años, y por una sensibilidad especial, por yo ser pues, sociólogo, ¿no? De sanmarquino. Y miren, el control social
es el mejor aliado del control gubernamental. Totalmente cierto, ¿no? El control gubernamental, señores, no puede solo, definitivamente. La inconducta funcional, la corrupción, la ineficiencia, la ineficacia, es de tal dimensión, ¿no?, que se requiere diversas líneas de acción, por así decirlo. Y la participación ciudadana, el control social, es definitivamente quien más puede contribuir con el control gubernamental. Perfecto. Entonces, ya podemos hablar también en alguna otra oportunidad, ¿no?, de los mecanismos existentes de participación ciudadana, ¿no? Independientemente de lo que Contraloría pueda promover. Hay todo un mundo interesante, ¿no?, de espacios para la participación ciudadana en el ámbito regional, local, ¿no? Pero también podemos hablar algo rápidamente hoy día de lo que es el control social como un programa de la Contraloría. Miren, así como la Contraloría, hay muchas entidades que tienen sus programas de participación y que promueven el control social. En la Contraloría, ¿qué es lo que se tiene? Las audiencias públicas, cursos virtuales y dos programas, señores, espectaculares: monitores ciudadanos de control y auditores juveniles. Miren las audiencias públicas. ¿Qué cosas son las audiencias públicas? En pandemia eran virtuales, pero cuando no hubo pandemia eran presenciales, señores. Se convoca a la población, ahí está la señora y otro señor por ahí, para que tomen la palabra, ¿no? Y se registra el uso de la palabra. Hay relatores que van tomando nota, ¿no?, de todo lo que, y se va filmando todo, de todas las declaraciones. Cada uso de la palabra es registrado como una denuncia. Ingresa a una atención con plazos establecidos y todo ello. Y antes de la pandemia se llevan a cabo numerosas audiencias públicas presenciales. Nos preocupamos mucho por el tema de la pandemia, pero sabemos que también eso ha generado muchas oportunidades en algunos casos. Al final se comenzaron a hacer virtualmente desde el inicio de la pandemia, y la capacidad de llevar a cabo audiencias se multiplicó. Tan es así que se logró hacer hasta más de una audiencia por día en distintos distritos, regiones del país. Lamentablemente condicionado al tema del Internet, sí, pero se tuvo mucho mayor cobertura. Entonces, las audiencias públicas es eso, señores, espacios que genera la Contraloría para escuchar directamente al ciudadano, ¿no?, y registrar sus declaraciones como denuncias ciudadanas para poder atenderlas. El control social en sus manos. Ustedes, son cursos virtuales. Ustedes pueden entrar también en la página web de la Contraloría y van a encontrar que hay cursos virtuales dirigidos a promover el control social, la participación ciudadana, ¿no? Si están interesados, pueden siempre seguir las redes de la Contraloría y hay convocatorias constantes para fortalecer el control social. Y acá vamos, programa Auditores Juveniles. Señores, desde el 2019 se viene implementando, ¿no?, con un convenio con el Ministerio de Educación. Son escolares haciendo control. Y miren, qué interesante. Les cuento, en el día a día de los escolares hay normas que regulan su ambiente, el día a día que los rodea. Por ejemplo, hay normas que regulan cómo debe ser atendido un kiosco de alimentos, cómo debe funcionar una biblioteca, qué medidas de coeficiencia, qué medidas de prevención del desastre ante sismos deben llevarse a cabo. Todo eso, señores, está en normas. Y nosotros hacemos en Contraloría que el estudiante de cuarto, quinto año y medio de secundaria, tercero y medio de secundaria, lea esas normas y se dé cuenta que puede verificar el cumplimiento de esas normas a través de un checklist, una verificación, y va al kiosco, va a la biblioteca y vigila que se estén cumpliendo la norma. Emite un informe al director con copia a Contraloría, ¿no? Entonces, qué interesante que un estudiante de colegio haga ese ejercicio, leer una norma y luego verificar el cumplimiento de esa normativa. Programa Auditores Juveniles. Esos son los escolares. Y luego, para universitarios, hay gente ya retirada también, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Hay gente de institutos que postula a ser monitor ciudadano. Son voluntarios.
postulan, se hace un breve filtro con respecto a antecedentes, es importante porque van a ser voluntarios de Contraloría. Una vez que pasan todos estos filtros, son convocados a un curso. Si aprueban este curso, son registrados y certificados como monitores ciudadanos. Se les da seguro para cuando van a la obra, se les da un kit con su casco, sus botas, se les abre otras posibilidades de capacitación e interactúan con los auditores de la Contraloría y los acompañan. Y en algunos casos trabajan, ¿no?, como voluntarios para Contraloría. Es una experiencia directa e interesante, ¿no? Entonces, este es el otro gran programa que tiene la Contraloría, siempre en sus redes sociales, convoca, ¿no?, a nivel nacional, tiene el gran reto de tener monitores, el gran objetivo en todos los distritos del país, por eso las convocatorias son constantes, insistentes, ¿no? Entonces también a quienes estén interesados, por favor, pueden también inscribirse y en algún momento puede ser monitor ciudadano de control, ¿no? Es el otro gran programa, ¿no? Y ahí vemos, miren, ahí vemos cómo se están ejecutando en obras, ¿no? Esos de chaleco amarillo, esos son los ciudadanos, voluntarios, programa Monitores Ciudadanos de Control de la Contraloría. Y por último, también podemos presentar nuestras denuncias, ¿no? Podemos presentar de manera virtual, en la página web de la Contraloría hay un formulario virtual, ¿no? Hay una mesa de partes virtual también de la Contraloría, o en forma presencial en el edificio de la Contraloría, en cualquier órgano de control institucional, o en las Contralorías regionales, ¿no? Ahí también se puede presentar la denuncia.